Y aquí estamos en Cosquín, vamos a tomar el tren de la sierra con rumbo a Valle Hermoso. Esta es la estación que está frente a la terminal de colectivos. ¿Se acuerdan esa fachada con esas arcaditas? Esta es la sala de espera. Los baños acá están impecables. Wow, mira, ¿cómo le llamás? ¿Mejitorio? ¿Mingitorio? No, estás equivocado. La palabra correcta es mingitorio. Sí, así es, mingitorio. Tiene escaleras, rampa para discapacitados. Vamos a hacer el viaje que es desde Cosquín hacia Valle Hermoso. Horario de salida 1:15 de la tarde. Esta estación de trenes está frente a la terminal de colectivos. Más conocida, más fácil de ubicar. Qué lindo volver a ver las vías, volver a ver los trenes funcionando. ¿Le diste un me gusta? ¿Ya te suscribiste al canal? A todo el que pueda apoyarme de alguna manera económicamente, quiero avanzar, quiero un poquito, veo que otros youtubers avanzan y bueno, no sé, dejo en descripciones la forma de colaborar. Con 100 pesitos en una cuenta bancaria ayudan, un cafecito también ayudan, qué sé yo, Mercado Pago, lo que puedan. Esta vez se lo solicito así, frente a frente, de cara, porque realmente estoy necesitando una ayuda. Siempre trato de ponerle buena onda, estar con una sonrisa, de mostrar lugares alegres, pero hace bastante que estoy sin trabajo y me han pedido hacer muchos viajes, pero me cuesta salir, me cuesta grabar, económicamente estoy hablando, ¿no? Porque si bien vivo acá cerca, todo lleva una movilidad y no en este caso. El caso del trencito es muy barato, muy económico, así que los que puedan y quieran colaborar, gracias. Vamos a ver si cambiamos este teléfono. Esto es la terminal de colectivos Cosquín. La terminal queda frente a la parada del trencito, que es donde vamos a ir ahora. Para que ustedes se ubiquen, está en calle Salta y Presidente Perón. Buenas, ¿cómo le va? Una agüita saborizada. ¿Saborizada? Sí, ponmelo, por favor. ¿Cuánto es? Muchas gracias. Uy. El agua saborizada 100 pesos, la gaseosa 100 pesos, el agua mineral 100 pesos. La botellita 100 pesos. Bueno, señores, acá estamos esperando. Para Valle Hermoso un total de 15 kilómetros. Vamos a tardar aproximadamente 40 minutos.
Aproximadamente con 2 vagones podemos llevar hasta 120 pasajeros. Eso es sin restricción. Solamente sentados. Solamente sentados. Bueno, seguimos esperando. Gracias, pero el precio del pasaje, por favor. De Cosquín a Valle Hermoso, 4 pesos. Mirá, vale más el papel que lo que me cobraron. 4 pesos. Mirá, Jere. Un saludo para Jeremías. Mirá, mirá, mirá. Esto es Cosquín. Por suerte, todos los caminos conducen a Roma. O este no va a Roma. Ah, Valle Hermoso. ¿Conocés la historia de Roma, no? Fundada por Rómulo y Remo, esos 2 bebés que fueron amamantados por una loba. Claro, la historia es conocida ahora. ¿Conocés el nombre de la loba? Ah, ¿no? ¿No la conocés? Seguime entonces, que ya te lo cuento. Bueno, en realidad fundada por Rómulo, porque Rómulo asesinó a Remo. Pregunté en la terminal de colectivo y el mismo pasaje de Cosquín a Valle Hermoso cuesta 120 pesos y 140 la otra empresa. Y acá 4 pesos el tren. Esta empresa dispone de una sola vía, por eso hay que esperar que venga el tren desde Valle Hermoso, pase para Córdoba, despeje la vía y ahí mismo en esa sube los otros 2 vagones y se anima. O sea, circulan, van y vienen por las mismas vías. Hoy teníamos que salir para Valle Hermoso, que aquí viene 1:15 y ya son 1:30. O sea, está demorado un poco. Bueno, vamos a subir. Bonito, es muy bonito. Y tiene aire acondicionado. Acá adentro está fresquito. Me sorprendió lo lindo que es acá adentro. Es cómodo, fresco, agradable, limpio, nuevo. Mira, reservado. Viejitos como yo, embarazadas y mujeres con marcianos. Bueno, vamos que vamos. Mira, estos son los antiguos tanques de agua, cuando no eran otras locomotoras, ¿no es cierto? Lo que se ve allá abajo es el río Cosquín y al fondo el cerro Pan de Azúcar. A ver del otro lado. Sí, aquí está, río Cosquín. A ver, vamos a hablar con uno de los pasajeros aquí. Señora, ¿cómo se siente con el viaje? ¿Está cómoda? Sí, es re lindo. ¿Le parece agradable? Sí, por supuesto. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien.
cómo? ¿Vos habías viajado antes? Sí. ¿Sí? ¿Siempre está casi así vacío? No, suele estar más lleno. Ah, suele estar más lleno. Bueno, nos tocó un horario vacío, gracias. Este coche en el que estamos yendo tiene 60 asientos. Son mellizos, así que podemos llevar hasta 120 pasajeros en un mismo viaje. Calculo que en verano podrían agregarle más a la formación. Bueno, a ver, ¿qué puedo decir? Los asientos son así, chiquitos, pero cómodos. Están todos limpios, casi todos nuevos, no tienen apoyabrazos. En estos coches no hay baños, ni tampoco hay ningún servicio, o sea, no pueden comprar ni agua, ni nada para comer. Todo el viaje hay que hacerlo con lo que traigan ustedes en la cartera. Una botellita de agua, un sanguchito, un alfajor. Y el viaje es agradable. El tren casi que no se mueve, se puede caminar por adelante. No está permitido, pero quiero decir que no se bambolea, no se tambalea tanto. Es agradable, tiene aire acondicionado, buena iluminación y no hay mucho ruido acá adentro. La loba que les mencionaba antes, que amamantó a Rómulo y Remo, se llama Luperca. Así es, señores, Luperca, la famosa loba capitalina. El viaje es muy agradable, muy confortable, se disfruta mucho. Yo pensé que iba a ser calor, que iba a ser más movimiento, un traqueteo más importante, pero no, es bastante agradable. Es como casi viajar en un colectivo. Te diría que hasta más agradable incluso. Generalmente los asientos están marcados, en estos casos no. No dice Pablo por Juan. El piso impecable. Los asientos lindos, nuevos. Faltaría una película ahí. En estos coches no están permitidos llevar gente parada. Todos tienen que ir sentados. Casa Grande es una parada intermedia que tiene a mitad de camino. No es un poblado demasiado grande, pero tiene la parada del tren. Y mira qué bonita estación. Estos coches son dobles. Tiene uno de cada lado y al medio tiene el motor. Dos motores gasoleros, diésel. Bueno, llegamos, esto es Valle Hermoso, tardamos 42 minutos y solamente 4 pesos. Sola. Y este es el río Cosquín. Seguime que voy a buscar el puente por donde pasa el trencito, sobre el río. Y este sendero, ¿cómo es que nunca lo vi? Claro, me vas a preguntar, vivo en Cosquín y nunca vi este sendero. A la orilla del río. El viejo te trae para que conozcas. Este caminito se encuentra entre el puente carretero y el puente donde cruza el tren. Allá arriba. Pero es así como lo mostrás, viejo. Claro. Mirá la sombra que tengo acá. Amigo. Es así, es así. Es cuestión de caminar, salir de los lugares comunes. Un poquito de cumbia siempre vamos a escuchar. Y ahora vamos a salir justo abajo del puente que contiene las vías. Por ahí pasamos recién.
Y filmando el trencito llegamos al balneario de Cosquín, balneario La Toma. ¿Serendipia? ¿O no? Viejo, ¿qué decís? Dije serendipia. ¿Y eso qué es? Serendipia es encontrar algo sin buscarlo. Ojalá pasase el trencito en este momento, ¿no? Balneario La Toma, acá tienen proveeduría, baños, te cobran estacionamiento. Apenas a 4 cuadras, 5 de la plaza del folclore de Cosquín. Cruza así con niños como si nada fuera, a mí me da miedo siempre. Mirá, mirá la distancia que hay hasta ahí y bueno, cruzan. Acá hay que respetar mucho los lugares donde uno se larga de cabeza, así como los chicos. Ven que acá abajo mío hay una raya roja, bueno, ahí no se pueden tirar. Generalmente está marcado con una pintura verde. Tener cuidado con eso porque debajo de las líneas rojas hay piedras. Bueno, y aquí estamos, esto es Valle Hermoso, Córdoba, Argentina. Mirá qué bonita la terminal, la parada. Mirá, la balanza. Vieja balanza, me gusta el techo. Original. Original quiere decir que está de la época Durmientes. Y ahora vamos a salir en este con dirección a Cosquín. Los vidrios de las ventanas tienen como unos puntitos así, creo que son para el sol. Seguimos en el viaje. Señora, ¿cómo le va? ¿Usted viaja siempre? Sí, viajo de Valle Hermoso a Cosquín. ¿Y qué te parece el pasaje, el trayecto? ¿Te gusta? ¿Es agradable? Sí, ¿Es incómodo? No, ¿Se dejaría para los turistas? Sí, Sí, sobre todo por lo económico. sobre todo, igualmente, más allá de lo económico, ¿no? La vista está buena. Tiene muy buena vista. Bueno, muchas gracias. Otra cosa que he visto, que si bien no hay mugre, tampoco hay tachitos de basura. Y tampoco tiene wifi dentro del tren. Y la señal de las empresas telefónicas suelen perderse. Ya te dije que la loba se llamaba Luperca, conocida loba citadina. Luperca, la que alimentó a Rómulo y Remo. Ah, te lo dije. Bueno, discúlpame. Te dije que te suscribas al canal. Te dije que dame una mano, un comentario, un like, un me gusta. En la calle de Cosquín, el cuarto de helado, 320 pesos. Y tomar un cafecito, un café, un cortado con un criollito, 160 pesos. Noviembre del 2021. La diferencia, aquí estamos en Cosquín. Este tren que sale aquí, desde Cosquín hasta Córdoba capital, cuesta 15 pesos. Comparado con el colectivo, que de la misma terminal cuesta 290. Son 60 kilómetros y demora 2 horas con 10. Este que sale aquí va a Córdoba.
Demora más de 2 horas, 60 kilómetros. Tiene una pequeña parada en una estación que se llama Bamba. Puede llevar hasta 120 personas. De paso te mando un saludo para Mabela Dupaus y para Fernando Lautaro, uno de los próximos choferes de esta línea. Vamos, Fer, vamos. Esto es la primera cosa gratis que encuentro. Para ingresar al casino tanto en Cosquín como en Villa Carlos Paz te van a pedir la aplicación Cuidar, y el DNI. Mirá, 42 pesos acá el agua. En la terminal estaba 100 y estos son algunos de los precios de uno de los supermercados. Se acercan las navidades, así que vamos comparando. Pan dulces con fruta o sin frutas. Con fruta brillantada o sin. Locura, me llevo uno de estos. Para los que llegaron hasta aquí en el video, tengo una sorpresa. Les voy a empezar a regalar de nuevo una caja de alfajores. Pero esta vez lo que tienen que hacer es poner en comentarios de este video, abajo en comentarios, cualquier cosa. Viejo, me gustó, no me gustó, qué lindo, qué sé yo. Pero además poner, me gustó la jirafa. Esa es la consigna. Si ustedes ponen, me gustó la jirafa, yo ya los voy anotando para la caja de alfajores que les voy a mandar. Se las envío. Quizá el envío sea contra reembolso, eso lo tengo que ver, depende de dónde vaya. Al final, en comentario, ustedes ponen cualquier comentario y agregan la palabra me gustó la jirafa. Con eso yo ya los hago participar por el sorteo de la caja de alfajores. En este mismo video, Eso es para los que llegaron hasta el final. Ya me imagino, los que no llegaron hasta aquí van a decir, ¿de qué habla esta gente? ¿Qué jirafa? Bueno, qué sé yo. Un pequeño premio. Mirá, 100 pesos. 100 pesos, 6 litros y medio de agua me voy a llevar esta. Me cobraron la botellita de medio, 100. Muchas gracias a todos los que escriben con buena onda. Gracias a todos los que pusieron económicamente un granito de arena. Los voy a empezar a nombrar en los próximos videos. Gracias a todos, amigos. Esto ha sido Paseos y Destinos. Seguimos por la Sierra de Córdoba. Gracias a todos, amigos. Sí, nos vemos.